entrevistas, actualidad, noticias, biografía. Todo en la Noche del Rey por Malvinas Rock. 3 minutitos pasaron de las 23 y lo prometido es deuda. Estuvimos charlando con César Fuentes Rodríguez, periodista, comunicador, escritor, conductor, presentador, muy ligado a la escena metalera. Una persona conocida internacionalmente, de la cual se puede hablar de Iron Maiden. Estuvimos hablando con César durante la semana, nos estuvo prestando minutos de su tiempo para respondernos cómo está viviendo la actualidad de la comunicación en materia de la difusión musical, más precisamente con su programa actual Power 30, y esto nos decía. Era un programa que se emitía por Match Music en los 90s y que, bueno, concentró muchísima atención porque estuvo dentro de lo que era la revolución del cable en aquel momento, donde la televisión abierta no proponía programas musicales que tuvieran una apertura general hacia el público emergente, y los pocos que hubo al respecto, digamos Música Total y algún otro, digamos que estaban del lado más del mainstream del rock que del lado del descubrimiento. Y bueno, la oportunidad de tener un canal que, digamos, se dedicara a cubrir todo el espectro era importantísimo, y tener un programa de heavy metal fue espectacular. Era el momento en que estaba Headbangers TV, que había otro programa en Music 21, que era otro canal incipiente de cable, y en Match Music el Power 30 llegó a ser muy interesante, y a mí me dio la oportunidad de hacer notas en vivo con prácticamente todos los grandes que estaban llegando a la Argentina. Hoy en día, 25 años después, el panorama ha cambiado completamente, la información llega de todos lados, está presente en internet, pero al mismo tiempo, y curiosamente, no hay un programa establecido de videos, de alguien que presente videos. Y un poco nos desconectamos de todo aquello, porque la avalancha de información es muy grande. La idea del Power 30, 25 años después, es parar un poco la pelota. Nos tocó bailar con la más fea, que es la pandemia, y por eso mismo no estamos incorporando otras experiencias, como por ejemplo la de charlar en vivo con los músicos. O sea, yo considero que un programa de televisión no está completo si uno tiene que estar haciendo Zoom todo el tiempo para poder charlar con alguien. La idea es compartir y hacer entrevistas cara a cara, y mientras tanto, bueno, que no se pueda, hay otras maneras de expresarse y de comunicarse. Por lo tanto, nada, lo estoy viviendo muy bien, porque además la repercusión ha sido increíble. Al salir en X-Level, que es un cable que tiene centro en Puerto Rico, pero sale principalmente en Estados Unidos, tenemos una repercusión muy grande, no solamente de Norteamérica, sino también de Centro y Sudamérica. Es decir, como que se amplió muchísimo la posibilidad de mostrar el programa. No se trata un programa solamente de Argentina, aunque nunca nos privamos, ni la intención es privarse de pasar videos de bandas argentinas, porque sigue siendo un programa que está localizado en Buenos Aires. Así que la idea es seguir desarrollándolo. Nos costó muchísimo, pero muchísimo, llegar a materializarlo, y ya que nos costó tanto, la idea no es desperdiciar la oportunidad, por supuesto. Pasó por muchas experiencias como comunicador, así también como redactor, pero hay una en particular que fue la realización del internacionalmente reconocido libro El viaje de la doncella. Un libro que recorre y analiza el viaje de uno de los grupos más institucionales del rock duro, las circunstancias que rodearon su ascenso y permanencia en la cima de la industria musical contemporánea. Estamos hablando de Iron Maiden. Le preguntamos qué le dejó
esa vivencia. Es que La doncella es vieja y comenzó embrionariamente con un libro que se llamó Los años de la bestia, y que era una especie de biografía de Iron Maiden, que algunos dicen, bueno, Iron Maiden, pero Iron Maiden no tenía una biografía en castellano, en libro, antes de Los años de la bestia. De hecho, es la primera biografía en castellano, y El viaje de la doncella, cuando salió, tampoco, la verdad. Y yo lo que había leído, las biografías que había leído de afuera, lo que tenían de particular era que eran un amasijo de datos, y no me parecía correcto, no me parecía bien que una banda como Iron Maiden, con esa profundidad mítica y de algún modo también mística, no tuviera algo un poco más emocional que ofrecer. Así que yo escribí un libro desde el punto de vista personal del fan, y al mismo tiempo del tipo que desde los medios habló muchas veces de Iron Maiden. Así que, bueno, nada, la intención de hacer el libro fue esa, se materializó en España, después tuvo una reedición aumentada y actualizada en la Argentina, y después tuvo traducción al inglés, y digamos durante algún tiempo, hoy en día está descatalogada tanto afuera como aquí en la Argentina, porque la editorial Distal se fundió hace un tiempo. Era una editorial enorme, o sea, la fundió el desastre que vivimos económicamente en la Argentina en los últimos años. Y sí, la repercusión fue muy buena, y todavía la gente me envía mensajes diciendo, leí el libro, lo tengo, fue hermoso poder vivir tu experiencia con Iron Maiden, porque bueno, se trata no solamente de un libro donde yo sigo los pasos de La doncella, sino que además tiene todas las experiencias que yo tuve con los músicos, ¿no? O sea, lo que hablé con ellos, lo que compartí, los recitales que vi, y creo yo que en ese sentido es un libro distinto, no es la típica biografía. Así que sí, fue una experiencia verdaderamente linda e interesante. Con más de 30 años cubriendo la escena rockera nacional, pienso que pasó por muchísimas etapas de la música, de la manera que se escucha la música y de la manera que se transmite. Acá estamos en una encrucijada, porque le preguntamos cómo ve la forma de transmitir música de esta generación de jóvenes que tienen entre 15 y 25 años, quienes a mi parecer ya no tienen las barreras rítmicas, y están reiniciando a los grandes, están tributeando, como vulgarmente se dice, a los grandes del rock de los 70, de los 80, pibes como el Duki, por ejemplo, Woz, o en el exterior Post Malone, lo vimos con Ozzy. Que ellos tengan que mantener la memoria de íconos de rock de otros géneros, ¿no da lugar a pensar que hace años el rock argentino en particular no tiene nada nuevo para mostrar? No, yo creo que no es así. Por empezar, esta gente para mí no significa nada. La mayoría de ellos ni siquiera son músicos. Post Malone, por ejemplo, es un tipo que se presentó a hacer covers de Nirvana y públicamente cometió el sincericidio, si se me permite la palabra, de decir que esa era la primera vez que cantaba. Es decir, un tipo que tiene varios discos de oro y una carrera y discos editados, que diga que nunca cantó, te da la idea de que lo de él no es la música precisamente, sino una onda determinada que tiene que ver con el rap. El rap no es importante desde el lado de la música, puesto que lo único que le importa al rapero realmente es la letra, es lo que engancha. La música es un acompañamiento que está, digamos, yendo a la par. No es diferente de hoy en día lo que se hace de los duelos de raperos
con una payada, por ejemplo. Pero más allá de eso hay otras formas, el freestyle y demás, en lo que no me voy a meter porque francamente no me interesa, porque justamente el punto no es la música. A ver, el verdadero asunto aquí es que no pasa por la escena rockera nacional. Lo que está en decadencia es la cultura que nosotros arrastramos desde los años 50, 60 del siglo XX. Es decir, no es que está en decadencia el rock nacional, lo que está en decadencia es el rock, y lo que está más en decadencia aún es esa cultura que nació en los 50, 60, que fue como un Big Bang. Es decir, cuando explotó en la posguerra el rock como tal, el rock and roll, con Elvis Presley, después los Beatles, etcétera, etcétera, fue una explosión verdaderamente increíble, como un Big Bang. Ahí empezó todo y se generó una nueva cultura, y esa nueva cultura que se oponía a viejos esquemas, en muchos sentidos se oponía, y también, bueno, se enriquecía también de esos viejos esquemas al mismo tiempo. Bueno, tuvo un impacto impresionante y una expansión impresionante que llegó a todo el mundo. Ocurre que, como el Big Bang, en algún momento los pedazos que fue generando se fueron desacelerando y enfriando. Y en el medio de todo eso llegó una onda de choque de un modo prácticamente lateral, que fue la revolución tecnológica, la revolución digital, que de alguna manera privilegió al medio por encima del arte. O sea, hasta ese momento el arte había ocupado un lugar de primordial importancia, porque justamente la explosión había sido cultural, artística, sobre todo, también de las formas, de las costumbres y demás. Cuando llega la revolución digital, solidifica todo eso, digamos, fosiliza todo eso de un golpe y transforma todo en información y en saturación de esa información. De modo que hoy en día lo que estamos viviendo es simplemente la preponderancia de los medios y de los soportes digitales por encima del valor artístico. ¿Por qué? Porque ya no hay cosas nuevas. Entonces las reelaboraciones que se hagan hoy en día se hacen a partir de descubrimientos hechos anteriormente. Por eso no surgen géneros nuevos, por eso no surgen estilos y subestilos nuevos, porque todo está en definitiva fosilizado por esa sucesión de eventos que nos llevó hasta este lugar. ¿No se puede disfrutar hoy en día la música igual que en aquel entonces? Sí, se puede disfrutar la música está para eso, para disfrutarla, pero sencillamente ya uno no tiene el asombro del descubrimiento que tenía en otros tiempos, en los 60s, en los 70s, en los 80s, en los 90s. En los 90s es donde la cosa empieza a agotarse y a funcionar de manera casi inercial, por decirlo así. Eso no quiere decir que no surjan grandes bandas, que no surjan grandes proyectos, buenas propuestas. No quiere decir eso. Quiere decir simplemente que la época cambió, la temperatura de la época es otra y las condiciones se han alterado notablemente. Eso es todo. Pero nadie tiene que mantener la memoria hoy en día de lo que pasó anteriormente. Creo que eso se produce por sí mismo. No, eso es un proceso que no requiere de que gente de otros géneros se meta, porque aparte, ya lo repito, esta gente no me parece válida desde ese punto de vista para resucitar nada, si vamos al caso, porque no se ocupa de música básicamente. Por último, le pedimos una reflexión sobre el futuro del rock y un saludo para toda la audiencia de la Noche del Rey. El futuro del rock. A ver, yo no sé si hay futuro. Digamos, las cosas se producen por ciclos, y los ciclos se dan de una manera casi aleatoria, diría una, condicionado por los eventos de cada momento. Voy a dar un ejemplo. El tango, en algún momento,
parecía un género que se moría definitivamente. Y de golpe un musical en los 90 lo rescató y la llama se prendió de nuevo, y hoy en día el tango tiene presencia, tiene un montón de exponentes y se empezó a bailar de nuevo y demás. ¿Hay algo nuevo en todo esto? No, no hay nada nuevo, lamentablemente, pero el tango no perdió vigencia, al contrario, fue de alguna manera captado por la época, por los medios digitales me refiero, que es lo que nos ocupa, y hoy en día el tango tiene un determinado peso increíblemente. Bueno, con el rock probablemente vaya a pasar lo mismo, el rock va a continuar como una cosa más dentro del espectro, pero ya no es aquello que las generaciones que había generado una virtual desesperación, un hambre constante en nuestra generación. A ver, recordando una letra de Barón Rojo, cuando quiero decir rebelión en nombre de mi generación, simplemente digo rock and roll y mi gente me entiende mejor. Es una muy buena manera de expresar lo que sentíamos las generaciones anteriores por el rock. Las de hoy en día yo no sé si sienten eso porque tienen todo a la mano y al escuchan todo en la misma frecuencia de onda, es decir, les da lo mismo por ahí un reggaetón que un rock, que lo que sea. Y eso se prueba en lugares como festivales como Lollapalooza. Aún así, el rock sigue teniendo un prestigio que es muy difícil de empatar, y como ese prestigio continúa, hay un orgullo particular del que escucha rock por ese género. Entonces eso sí está presente y eso sí es válido. Pero desde otro punto de vista no hay que esperar que el futuro nos depare grandes cosas. Lo que importa más en realidad es el presente, cómo elaboramos el presente. Y si el presente se hace con responsabilidad, el futuro está asegurado. Por lo menos esa es mi idea. Y aprovecho para enviar un gran saludo a toda la audiencia de La Noche del Rey y muchas gracias nuevamente por darme la oportunidad de compartir unas palabras y unas reflexiones con todos ustedes. Nos vemos, gente, para adelante.